Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Cuando 9 horas bastan para que una ley se constituya en un instrumento jurídico y legal, para que nadie pueda discutir para atrás lo que fue una verdadera estafa al pueblo argentino, uno se tiene que preguntar si esto es una excepción en nuestra vida o si es una norma que, como se repite tantas veces, pasa a ser en realidad la cuestión permanente y constante. Porque 9 horas alcanzaron al Senado para darle los votos necesarios a la media sanción de diputados y transformar en ley lo que ahora pasa a ser un reconocimiento nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos, del endeudamiento de Mauricio Macri, ilegal, porque nada de lo que recibió fue instalado en una demostración de que 44.000 millones de dólares servían para el bienestar argentino, sino que por el contrario fueron evaporados por los bancos, y la mayoría de ellos bancos extranjeros, tal cual la confesión del propio expresidente de la República. Y entonces se produjo en el Senado la exposición de parte de los 13 senadores que votaron en contra, para decir que no votaban en contra del presidente, en contra de la vicepresidenta, en contra del gobierno, sino que estaban votando en contra de la legalización de la estafa. Pero además de haber hecho esta exposición, hay 13 senadores que deberán ser, el día que se investigue, si es que a alguien le importa, exculpados a la hora de la votación, porque ellos no lo votaron y otros se abstuvieron. Ahora, esto no es nuevo. Miren, un día como hoy, de 1962, estábamos prestos, porque como el peronismo estaba proscrito, a la utilización de distintos nombres para permitir que el pueblo se pudiera expresar, después que la fusiladora había hecho el desastre y que Arturo Frondizi, con los votos del peronismo, había llegado a ser presidente de la República. En el 58 Frondizi, en el 62 llamó a elecciones del medio término, los presidentes duraban 6 años, para elegir gobernador de Buenos Aires, entre otras cosas, y legisladores, y en varias provincias pasaba esto. Como el peronismo estaba proscrito, se utilizó la boleta de Unión Popular. En otros lados el Partido Laborista, el Tres Banderas, el Partido Blanco, fueron distintos nombres que se usaron para poder conseguir el voto peronista. Pero en la provincia de Buenos Aires, y lo recordamos muy bien porque fue la primera vez que pudimos sufragar después de tantas proscripciones, la fórmula Framini Anglada triunfaba un 18 de marzo con un amplio respaldo popular. Pero como ganó el pueblo peronista, dijeron no valen las elecciones y no le entregamos el poder. Esto puesto al presente y llevado para emprolijar lo que estamos diciendo y que se entienda lo que estamos hablando, ayer el Senado se reunió durante 9 horas y finalmente 56 votos a favor, 13 votos en contra y 3 abstenciones. Habían empezado a sesionar con 48 senadores, que les permitía tener los 2/3 del quórum. Aprobó el nuevo endeudamiento para la cancelación de la deuda de Macri. Y esto es absolutamente, desde el punto de vista legal, porque lo hizo un presidente votado por la gente y lo legaliza otro gobierno elegido por el pueblo. Pero cuando uno ve las personas que se opusieron, y entre ellos aparece el voto en contra del senador Adolfo Rodríguez Sá, que reivindicó en su discurso aquello que había dicho en la crisis del 2001, cuando Fernando de la Ruina hizo un desastre en la Argentina, el último gobierno radical, y dijo él, estamos en cesación de pagos, le dijo al mundo, y el Congreso aplaudió de pie,
y una semana después no estaba ya Rodríguez Sá en el Presidencia de la República, lo corrieron con los bomberos, porque había dicho eso. Y porque además había dicho que había que restringir todo el gasto del funcionario público, que tenían que usar sus autos, sus teléfonos, etcétera, etcétera. Es decir, le había pegado un fuerte golpe al quehacer de la gente política. Era la época donde le gritaban que se vayan todos y los políticos se escondían cuando los perseguían en los bares y por la calle. Y hoy, con esta legalización, nos encontramos en que ese voto, por ejemplo, de ese senador, 20 años después, está representando la eterna y constante prédica de una prensa canalla que ha convencido a propios extraños de una gran mentira, que si esto no se firmaba, entramos en cesación de pago, como si con la firma de esto pudiéramos estar asegurando que dentro de 3 meses no estemos en cesación de pago porque no pudimos cumplir. Justamente en un momento donde el mundo está eclipsionando, está en una gran revolución de sistemas, está en un enfrentamiento armado, donde el presidente de Estados Unidos habla con el presidente de China para que los chinos no apoyen a los rusos y sale a tratar de criminal a Putin, y Putin le contesta: esto es imperdonable y no va a quedar así, etcétera, etcétera. Es decir, cuando el mundo está en el peor momento y es el instante en donde hay que fortificar lo interno, nosotros alegremente decimos que vamos a cumplir y a pagar sin investigar nada de esa evaporación de 44.000 millones de dólares de un fondo monetario al que no le debíamos nada porque había sido cancelado en su momento la deuda con ellos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos ponemos? Y si nos ubicamos en la historia, y mire, si nos ubicamos en la historia, siempre fue igual. Porque aquella vez, cuando ganó la Unión Popular, y cuando Andrés Framini, para que todos sepamos que era el elegido de Perón, Perón hizo circular una versión que la fórmula en la provincia de Buenos Aires era Framini-Perón. Entonces Framini lo corrigió, dijo: no, será Perón-Framini. No, la fórmula es Framini-Perón, como para decir: no discutan más, el candidato mío es Andrés Framini, que era un dirigente de la Asociación Obrera Textil, que había sido de los hombres que habían entrado en el recambio después de tantos presos y perseguidos de la fusiladora, y Andrés Framini fue ungido como gobernador de la provincia de Buenos Aires por el voto ciudadano de los bonaerenses, que fueron a votar el 18 de marzo de 1962 con el doctor Marcos Anglada, que era de la línea Luján-Las Flores, una línea interna del Partido Justicialista, que se había expresado a través de Unión Popular. Tenía que asumir el 2 de mayo, y el 2 de mayo no lo dejaron asumir cuando fue a La Plata los militares. El padrón electoral de aquella época en la provincia era de 3.680.000 personas, votaron 2.976.307, y es interesante saber que de aquellos votos hubo una cantidad de votos en blanco que fueron 114.647, nulos 18.103, y después está 1.295.000 votos para Andrés Framini, 42.28%. La UCRI, que era el gobierno de ese momento, lo llevaba a Anzorena, a Acuña Anzorena como candidato a gobernador, sacó de aquella elección solamente 761.000 votos, en realidad 761.115 votos, el 26%. La Unión Cívica Radical, que llevó a Fernando Sola, sacó 636.000 votos, el 22%. Bronzini fue el candidato socialista, sacó 176.617 votos, el 4.80%. Cueto Rúa, el candidato conservador, 108.902 votos, el 3.83%. Claro, si usted junta los dos radicalismos, junto a los conservadores y junto a los socialistas, por ahí va a tener después la proyección que se va dando siempre en un sector que no fue peronista de la Argentina. Pero lo cierto es que aquella vez la elección era Framini-Anglada,
Perón a la Rosada, como eslogan de campaña, que por supuesto provocó y produjo una gran urticaria en el golpismo militar, que no le permitió a Frondizi que entregara el gobierno, y tiempo después, el último ministro, Roque Vítolo, del Interior, que le quedaba a Frondizi, también tuvo que renunciar, y finalmente lo terminaron volteando al propio Frondizi. Ahora, todo aquello se licuó con el tiempo. Y ayer, o hoy, como ustedes quieran poner, porque entre ayer y hoy fue la votación, este nuevo 18 de marzo aparece la convalidación, como nunca, de la responsabilidad de asumir el pago de un dinero que no entró a la Argentina nada más que para salir en forma inmediata por una puerta giratoria, que violaron los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional porque no controlaron que se aplicara como correspondía ese dinero que le mandaron, que se lo había enviado el loco Trump, presidente republicano, a su amigo Mauricio Macri para que ganaran las elecciones y la perdieron. Y finalmente, entonces, nosotros queremos mencionar a los senadores que votaron en contra. ¿Saben por qué? Porque la historia a lo mejor los olvida. Y no vale la pena olvidar que con mucho dolor algunos votaron en contra de sus propios compañeros, o en contra, mejor dicho, no de los compañeros, sino pensando distinto. Y allí estuvo Juliana Di Tulio, Anabel Fernández Agasti, Recalde, Adolfo Rodríguez A, María Inés Pilotti Vergara, también estuvo votando en contra Guillermo Snopek, Ana María Lani, la senadora o el senador Lani, cuando votaba con tristeza, Matías Daniel Anazzi. También tenemos a otras votaciones como la de Noemí del Valle Jiménez, y así se van completando cada uno de ellos. María Eugenia Castellano, otra María Eugenia Deller, Orlando Doñate, y finalmente nos quedaba el último voto de Oscar Parrilli. Todos ellos, 13 senadores, votaron en contra. Hubo 3 abstenciones y se aprobó la ley con el resto de los votantes, los que votaron a favor. ¿Tiene importancia? No, seguramente que ninguna, porque los 13 senadores serán omitidos y finalmente todos estarán felices. Pero ¿saben una cosa? Ni siquiera esto que es ley está aprobado todavía por el Fondo Monetario Internacional, porque se reserva el directorio la última palabra para saber si están de acuerdo con lo que nosotros decidimos hacer, de aceptar la propuesta del fondo. ¿Y qué es esa propuesta del fondo? Una revisión cada 3 meses, durante 10 veces, es decir, si tenemos 30 meses inspecciones, se va a ir Alberto Fernández de su presidencia permanentemente controlado por el Fondo Monetario. Mensualmente va a tener que estar pasando un dato y un informe al Banco Central. No le permiten a la Argentina emitir, pero sí emiten ellos dólares todo el tiempo. Son los dueños de la gran inflación mundial, pero resulta que nosotros no podemos emitir, tenemos que comprar los papelitos de ellos. Y esto es el acuerdo que se firmó con el beneplácito de la gran mayoría política, con el respaldo de la gran cantidad de prensa y con la gran confusión masiva que tenemos todos de creer que con esto se evitó el default, cuando en realidad trimestralmente podemos entrar en cesación de pago. Claro, uno tiene en esto que se llama ayer y hoy el otro recuerdo. Aquel día nos levantamos muy temprano porque era nuestro primer voto, y sabe una cosa, además éramos fiscales generales. Sí, casi todos los que íbamos a votar por primera vez
pertenecíamos a una juventud que no quería perder un solo voto, porque nos habían dicho que Flaminia Anglada era Perón en la arrasada.